En este vídeo vamos a ver cómo podemos elegir correctamente un generador para una instalación solar, especialmente en instalaciones sin conexión a red, dado que en este tipo de sistemas aislados de la red eléctrica, normalmente si hemos dimensionado correctamente el número de paneles, etcétera, tendremos energía solar durante el verano para poder hacer uso de esa energía, poder cargar baterías, etcétera. Pero suele ser bastante habitual que durante el invierno, si vienen varios días nublados, varios días de lluvia, etcétera, es bastante habitual que no tengamos energía solar suficiente y necesitemos el apoyo de otra fuente de energía, como puede ser, por ejemplo, un generador gasolina o diésel si estamos aislados, y de esta forma, bueno, pues podemos seguir cargando baterías, seguir teniendo alimentación y seguir funcionando. Así que, bueno, pues antes de comenzar con los 3 puntos más importantes para poder elegir el generador adecuado, es importante aclarar que no todos los inversores que hay en el mercado tienen una entrada para un grupo electrógeno, para generador gasolina o diésel. Es más, la mayoría de los inversores híbridos que hay en el mercado para autoconsumo no tienen entrada de generador, así que habría que tenerlo en cuenta. Y luego ocurre que los inversores que sí que tienen entrada para generador suelen ser bastante exigentes con la distorsión armónica, y en la mayoría de los casos nos encontramos que rechazan la entrada de un generador cuando detectan la frecuencia de entrada inestable, la onda deformada o picos o caídas de tensión. Así que por este motivo la mayoría de los generadores económicos que hay en el mercado no suelen ser compatibles con los inversores. Sí que nos pueden servir estos generadores económicos para conectar una herramienta eléctrica, para conectar electrodomésticos simples, pero suelen dar problemas con la carga de las baterías, con lo que sería la compatibilidad con nuestro inversor. Así que, bueno, dicho todo esto, vamos a comenzar con los 3 puntos más importantes para poder elegir un generador gasolina o diésel para nuestra instalación solar. El primer punto sería el tipo de generador a elegir. Podríamos decir que hay 2 tipos de generadores en el mercado normalmente. Uno sería el inverter y el otro sería el que tiene regulación AUR. En este caso siempre recomendaríamos el inverter. Sí que es cierto que son más caros, pero nos entregan una onda senoidal pura, tienen una frecuencia muy estable y menor distorsión armónica, por lo tanto son más compatibles con los inversores que hay en el mercado. Por otro lado, como os decía, los más económicos, los que tienen regulación AUR, estos normalmente entregan una frecuencia más inestable y mayor distorsión armónica, por lo tanto hay veces o en muchos casos no son compatibles con los inversores que hay en el mercado. Otro punto importante a la hora de elegir un generador es elegir la potencia adecuada. En este caso siempre se debe dimensionar con margen suficiente. Por ejemplo, si queremos cargar una batería de 48 voltios, normalmente de 100 amperios hora, que nos permiten cargar y descargar a 50 amperios, si multiplicamos los 48 voltios por 50 nos da unos 2400, 2500 vatios, pero habría que tener en cuenta que se producen también una serie de pérdidas en el inversor cargador, picos puntuales de arranque, funcionamiento continuo sin forzar del generador, etcétera. Hay una serie de pérdidas. Por ello, bueno, se recomienda, al menos en este caso, para cargar una batería de estas características, un generador de al menos de 3,5-4 kilovatios de potencia, que permita trabajar de forma estable, eficiente y con mayor durabilidad. El tercer punto importante sería el tipo de arranque, sobre todo para mayor comodidad. En este caso suele ser bastante habitual que vemos un generador que tiene una batería para poder hacer el arranque de forma eléctrica, y creemos que le podemos conectar, por ejemplo, la señal de nuestro inversor para que arranque cuando la batería esté baja. Pero en este caso, pues bueno, no todos los generadores que tienen batería para arranque eléctrico tienen entrada de señal para comunicarse con el inversor, así que habrá que tener en cuenta que hay diferentes tipos de arranque. El más habitual que nos vamos a encontrar en los generadores más económicos es el arranque manual mediante un tirador. Después también los hay, como os decía, los que tienen una batería con un arranque eléctrico, llevan una pequeña batería que permite este arranque mediante un botón, etcétera. Pero hay que tener en cuenta que no tienen por qué tener arranque remoto o arranque automático. Después tendríamos los que tienen el arranque remoto, que bueno, pues pueden tener, por ejemplo, un mando a distancia para poder arrancarlo desde dentro de casa, a distancia, etcétera. Pero también suele ocurrir que no suelen tener lo que sería la comunicación para que le mande la orden el inversor y que arranquen.
Y por último sí que tendríamos los más completos, que serían los de arranque automático, se denomina arranque automático, porque sí que aceptan la señal de arranque y parada del inversor. Por lo tanto, bueno, pues podemos configurar, por ejemplo, el inversor para que le mande una señal de arranque al generador cuando, por ejemplo, la batería esté muy descargada. Imaginemos que esté al 15% la batería de carga, entonces se arrancaría el generador, comenzaría a cargar la batería, y que se vuelva a parar, por ejemplo, cuando la batería esté cargada. En este caso, si elegimos uno de arranque automático, tendríamos que comprobar que nuestro inversor dispone de estas conexiones para poder mandarle la orden de parada y arranque. Normalmente suele ser en el inversor un contacto seco o una señal ATS que suele venir dentro del inversor para, como os digo, mandar la orden de parada y arranque. Así que bueno, estos serían un poco los 3 puntos más importantes para poder elegir un generador, pero sobre todo tener en cuenta que los generadores económicos de 300, 400 euros, incluso menos, suelen ser con regulación AVR, que es una regulación muy básica, que realmente es un sistema electrónico que mantiene el voltaje del generador de una cierta forma constante y más o menos estable, pero es una regulación bastante básica, y por eso os decimos que bueno, pues es más interesante un regulador inverter que estabiliza mucho mejor. Así que bueno, pues tened un poco en cuenta, si vais a comprar una VR, la distorsión armónica. Tened en cuenta que si en la ficha técnica no veis este parámetro, tendréis que desconfiar, seguramente tenga una distorsión armónica muy alta. También hay que tener en cuenta la frecuencia, que tiene que ser muy estable, y tened en cuenta que en estos generadores económicos AVR normalmente pues las potencias están bastante infladas, el valor pico suele ser mayor de lo que realmente nos va a dar, y también la potencia continua real va a ser mayor en estos generadores económicos. Así que hay que tener en cuenta un poco que en estos generadores económicos las potencias están bastante infladas. Así que bueno, como conclusión final podríamos decir que para una instalación solar, sobre todo si es aislada, sería muy recomendable que el generador sea inverter. Hay que priorizar la baja distorsión armónica para no tener problemas con nuestro inversor, para la compatibilidad. Calcular la potencia teniendo en cuenta la carga, los consumos y un margen de seguridad, como hemos dicho, una serie de pérdidas que se producen. Elegir el tipo de arranque dependiendo de nuestras necesidades y de nuestra comodidad. Y no fiarnos nunca únicamente del precio y de los vatios anunciados, dado que las potencias están bastante infladas. Hay que pensar que un generador es una protección para nuestro sistema y que puede marcar la diferencia entre un invierno tranquilo y un invierno lleno de problemas. Así que bueno, estos serían un poco los puntos, como os digo, más importantes para poder elegir un generador. Así que nada más, espero que os haya parecido interesante como siempre, y hasta la próxima.